Muy buenas a todos. Acaba de terminar el partido entre Libertad y Sportivo Trinidense. Fue empate a uno en el estadio La Huerta. Un empate con un sabor amargo, con un sabor de que pudimos más, con un sabor de boca que nos satisface. Pudimos más, se pudo haber llevado los 3 puntos. Lastimosamente por cosas del fútbol, como se dice, no se dio, por cambios que no debieron llegar, por malos cambios o que llegaron tarde, por ineficacia arriba, por una actuación tremenda también del arquero de ellos, por muchos factores los cuales yo ya les voy a estar tocando ahora mismo. Fue un partido, qué decirles, antes de la expulsión incluso, que llegó alrededor de los 15 minutos. Trinidense era mejor. Trinidense jugó mejor. Trinidense llegaba más. Tuvo un par de remates de Camacho. Estaba más claro. Antes de la expulsión incluso. Escuchen, porque no es que fue la expulsión y el partido se volcó al favor de Triqui. No. Triqui jugó bien. Te quedas con esa sensación por eso justamente. Se queda uno con la sensación amarga, ya que tenía esa esperanza, ese ímpetu, no sé cómo explicarlo. Pero ya ustedes entienden, de que se pudo más, de que se pudo haber ganado, se debía haber ganado. Lastimosamente no se dio. Este fue un partido atípico porque fue un partido que estaba mirando más de uno, no solo nosotros los trinidenses, sino también gente de Guaraní, gente de Cerro Porteño, a la pesca, a la expectativa de que caiga el grande, que caiga el Guma. Y lastimosamente no fue así, pero por lo menos sacamos un empate, Igual de alguna u otra manera contribuimos para que el espectáculo del torneo siga así vistoso, competitivo, porque si no fuera por la racha negativa de Libertad de 9 partidos sin conocer victorias, ya el torneo estaba definido hace rato. Pongámosle el ejemplo, un Libertad de Garnero, hace ratísimo el torneo estaba definido. Queda en evidencia así que el conjunto Gumarelo decayó mucho. A partir de la segunda rueda, como que consiguieron un colchón de puntos altísimo al inicio del campeonato, en la primera rueda, claro, y después como que se apagó el equipo, se apagaron los jugadores, no hubo respuestas, más los cambios de Patito Aquino, se nota también la falta de muñeca, la falta de experiencia, es normal, es su primer curso como técnico de primera división y encima en un grande como lo de Libertad, no lo culpemos tanto por ese lado, pero evidente fue el bajón futbolístico del conjunto Gumarelo, que en otras circunstancias te pasaba por arriba, no te perdonaba nada. Ahora queda en evidencia que esta falta de eficacia de Libertad, esta cosecha de puntos negativa o no cosecha de puntos directamente, le vino bien al torneo local, porque ahí se despertó Guaraní, se despertó Cerro, Olimpia también entramos, se despertó, pero a la larga Olimpia es un caso aparte, que lo podemos tocar en otro momento. Y eso es lo que pasa. Libertad se quedó dormido, los de atrás aprovechan. Ahora mismo ya les contaré en breve cómo quedará la tabla de posiciones. En síntesis, continuando lo que fue el encuentro, Trinidense fue mejor desde el minuto 1, no desde que la expulsión. Entró bien, llegó bien, tenía pisada, tenía llegada al área. Camacho, que permítame decirlo, crack macho, un gran jugador que recibe, toca, ya sabe lo que va a hacer, no se queda ahí como dubitativo ni nada. Esa es la diferencia cuando tenés un distinto en tu plantel, y feliz de que siga en el plantel, espero que siga mucho tiempo más. Obviamente se notaba, metía pase filtrado, le pegaba al arco, increíble actuación. Luego la expulsión, evidente expulsión, no entiendo cómo el árbitro quita una amarilla dubitativa al inicio, lo llama al VAR, tenía un cagazo porque ya saben dónde estábamos jugando, pero lo llamó el VAR, se actuó bien, nada que reprochar, una roja merecidísima, muy bien por el VAR en este caso. Y siguió el curso del partido así. Trinidense llegó muchísimo el primer tiempo, fue todo de Triqui. La figura del partido sin duda alguna, el arquero de Libertad, Morínigo, sacó todo lo que pudo, tapó pelotas a Romero, a Camacho, a Cuca Román, y increíble,
También jugó un poco la suerte del lado del Guma, porque recuerdo un cabezazo de Cuca que no pudo atajar Morínigo, pero se fue por el palo. Es increíble, cosa del fútbol, como ya les dije. Hasta que hubo una que no pudo tapar, que es justamente la del protagonista que estoy tocando ahora, la de Cuca Román, que le pegó de aire, de zurda, un golazo, una definición tremenda la de Cuca Román. Fue alrededor del minuto 70, faltaba ya alrededor de 20 y algo minutos para terminar el encuentro, pero fue un golazo, fue un sacarse del pecho esas ganas de gritar el gol. Uno que lo ve con pasión, como hincha acá, gritarlo con el alma y el festejo y todo, parecía todo algarabía. Aunque en ese lapso también hubo muchas cosas mal. Neymar no puede jugar más. Neymar, te dejé pasar la del penal, Neymar, pero la de la fecha pasada, claro que erró un penal. Metiste un gol, sí, pero insostenible. Yo no sé qué le ve el técnico. No sé, Thomas Rayer. Yo no sé si Thomas Rayer le puso sal al cocido del profe Arrúa y le hizo una bromita pesada. Habló de, no sé qué pasó, pero no sé por qué no juega Rayer, por ejemplo, en vez de Neymar. Rayer que fue quizá el autor del gol más histórico de la institución, aquel gol en la altura de Ecuador. Y vamos a sacar el revisionismo. ¿Por qué Rayer no puede jugar? ¿Qué demostró Álvarez que tiene más que Rayer, por ejemplo? Por usar un ejemplo, Rayer, porque puedo meter el ejemplo más evidente y obvio que todo el mundo que ve partido trinidense. Ronaldo Báez. ¿Por qué? ¿Qué hace Neymar más que Ronaldo? ¿Por qué no juega Ronaldo? ¿Por qué no juega Thomas Rayer? Es increíble, pero yo toda la crítica que hago es por el bien del equipo. A mí no me importa que entre, a mí no me importan los apellidos, no me importa que entre Martínez, Jiménez, González, Ramírez, llamarle X, que se llame, no sé, pero que responda a la cancha, que mínimamente devuelva un balón, que tenga un control orientado, que pare, devuelva, pase, mire, ya sepa qué hacer. No me sirve un correcaminos que no marca, no llega, devuelve mal, la que le sale parece que le sale de pedo porque increíble, ¿no? Es insostenible. No porque haya metido un gol la otra semana, la semana pasada ya tiene que jugar otra vez 20 partidos más. Y lastimosamente va a ser así porque es un protegido del técnico. Pero es insostenible. El primer tiempo evidentemente necesitábamos un número 9 ahí arriba. Necesitábamos a Pícoro, necesitábamos a Chiquito. Porque puro pelotazo los nuestros. Poca creación, poco toque para llegar, no se nos daba. ¿Qué hace el profe? Le saca a Manu Romero. ¿Por qué no lo sacas a Neymar, profe? Yo no soy un iluminado, no me hago el sabiondo, pero hay cosas que me cuestiono de afuera y ya no sé. Ya van, ¿cuántas fechas van? 19 fechas. Mamá querida, o pata mala torneo. Ñande, ya era zapatutaco. ¿Entienden? No. Hay cosas indefendibles. Estamos bien en general, pero hay cosas que hay que decir. Hay cosas que son indefendibles. Producto de eso, de los malos cambios que no llegaron, que ya en el arranque son unos tiempos, para mí antes incluso, antes ya le sacaba a Neymar al minuto 30 que entre Chiquito, tira todos los pelotazos que haga falta y alguno va a entrar ya de su pelo. Pero no, le mete al delantero, ¿al qué minuto entró Chiquito? Al 70 y algo creo. Tardísimo, profe, tardísimo. Cuesta mucho así, cuesta mucho. Así le da facilidad al rival. Y el segundo tiempo fue mucho más parejo. Obviamente Libertad se jugó más al ataque porque no se puede permitir perder. Porque ya viene mal y una derrota le va a venir muchísimo peor. Se le acerca a Guaraní, le sopla la nuca a Cerro. De hecho que este empate tampoco le sirvió mucho, pero por lo menos rajaron un punto. Mortal. En síntesis, tanto al agua al cántaro que se rompe. Así fue y Erniesta Caballero fue el que logró convertir el empate. La pelota que perdieron ahí en la esquina es de Etza. ¿Qué decir de Etza? De amateur, de canchita de barrio. Mete el pelotazo. Yo no sé qué les cuesta o si tienen tanto en el ADN ya salir con el tiquitiqui. Metan el pelotazo, muñeco.
¿quién les va a criticar por meter un pelotazo? Absolutamente nadie, estoy seguro. Y si les critica al profe, no sé. No, yo no sé por qué tanto cuesta meter un pelotazo. Me recordó al partido contra Colo Colo que quisimos hacer un tiki-tiki. Ahí estás, nos quitan la pelota en la misma cancha, en el mismo arco. Y nos metió ahí Colo Colo ese empate nefasto, recuerdo bien. De la misma forma, ahora que queremos salir tiki-tiki, no, error nuestro y aprovechan ellos. Y claro que te van a aprovechar si tienen jugadores de jerarquía dentro de todo. Por algo están punteros. No te van a perdonar así nomás ellos. Ellos no son General Caballero, con todo respeto, o de Metal, con todo respeto. Y así fue, merecido empate, convirtieron el gol. Y nada, terminó en empate, tuvimos una al final, casi logramos el triunfo, ¿verdad? Pero no entró la pelota, no pasó nada, nada que revisar. El empate terminó, diría que justo. ¿Saben por qué justo? Porque no es que llegas más y mereces, no. Si no convertís, ¿qué te vas a merecer si no convertís? Si no sos eficaz. El rival juega también. El arquero de ellos jugó el partido de su vida, Mourinho. Partido para selección. Este partido mostró que Mourinho pide selección a gritos. Porque en un equipo que está jugando muy mal, es lo mejor que tiene. Y no hablo solo de este encuentro, de encuentros anteriores también. Y nada, no quiero olvidarme y felicitar a nuestro arquero Saka Zamudio. Feliz cumpleaños, arquero. Feliz cumpleaños, Saka. Muchas gracias por todo lo que nos da siempre, el buen rendimiento, el compromiso sobre todo, porque buenos y malos rendimientos van a haber, eso es normal. Pero el compromiso, la entrega, la responsabilidad es lo que habla de un profesional en todo ámbito de la vida, no solo en el fútbol. Y eso se ve evidentemente en nuestro arquero Zamudio, que llegó hace años, está acá y quiero que se quede muchos años más. Muchas felicidades, espero la pase bien. Lástima que no pudo ser felicidad doble, no se dio el triunfo, pero son cosas del fútbol. A continuación les voy a leer cómo quedó la tabla de posiciones. Libertad ahí arriba, 37 puntos, 0 con 34. Guaraní, disculpen, tiene 32. Mañana tiene que jugar contra Ameliano, conjunto de Guaraní. Y Olimpia viene atrás, allá con 25. Nosotros nos quedamos ahí en el quinto lugar con 21 puntos. Esperemos que se mantenga así, que sigamos media tabla para arriba, que el equipo, que podamos encontrar eficacia. Hay buenas intenciones siempre, pero no se nos da, y eso es lo que nos falta, ese toque final a las jugadas para poder conseguir el triunfo. Y nada, gente, dejo acá el video, le agradezco al que llegó. Quiero mandarle un saludo a mi gran amigo Alan, la persona más liberteña que conozco, y estará, qué sé yo, un poco aliviado seguro por el empate al final. No sé si contento, no me gustaría usar la palabra contento, pero sí aliviado tras el empate que consiguieron. Y nada, Alan, muchas felicidades. Ya, vos también estás de cumple, había sido, ¿no? Un saludo grande a vos, Alan. Y nada, gracias por hacer el aguante a todos los que están acá, los que llegaron hasta acá. Espero que le dejen su like, por favor, y compartan y se suscriban también, que eso me ayuda mucho. Voy a dejar esto acá, sí. Buenas noches y nos vemos, cierto, casi se me olvida. El próximo martes, este martes que viene, contra Nacional jugamos, en casa, a las 7 de la tarde. Este martes a las 7 contra Nacional. Ahí vamos a estar, vamos a tratar de hacer la reacción en cancha y esperemos que saque un triunfo. Aguante, Triqui.